Mario, ya puedes iniciar. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Listo. También se ve, ¿no? Sí, Este, eh, Muy buenas tardes, estimados participantes del IEEE. Mi nombre es Mario Aroni. En esta oportunidad, el capítulo estudiantil IEEE PSUNY tiene el agrado de presentar el webinar cuyo tema es aplicaciones de sistemas de almacenamiento con baterías. Tenemos el gusto de iniciar esta conferencia magistral dictada por el ingeniero Edison Cardona Rendón. Edison Cardona Rendón es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Ingeniería de Sistemas Eléctricos de Potencia de la Universidad de Wisconsin, en Madison, en Estados Unidos, y también cuenta con una maestría en Administración en MBA de IFIT. Se ha desempeñado como ingeniero especialista durante los últimos 25 años en las áreas de planeación y operación de sistemas eléctricos de potencia entre el Centro Nacional de Despacho de XM de ISA y como gerente de operación del Sistema Eléctrico de República Dominicana. Además, también posee una amplia visión de la operación de sistemas de potencia y de mercados eléctricos, gracias a la interacción con sistemas de 10 países. Actualmente se desempeña como ingeniero especialista en estudios de la Dirección de Planeación y Evaluación de Negocios de la Vicepresidencia de Transporte de Energía de ISA. El ingeniero responderá a sus consultas. Pueden ir escribiéndolas en el chat del Zoom o del Facebook durante la conferencia. Sin embargo, el ingeniero puede dar algunas indicaciones en un momento que él considere. Sin más, agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Eh, Doy el pase al ingeniero Edison Cardona. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes para todos. Por favor, me confirma si me escuchan bien. Mario, ¿sí me escuchas bien? Sí, ingeniero, se le escucha muy bien. Bueno, primero que todo quiero agradecer al capítulo de Perú de IEEE y a la Universidad Nacional de Ingeniería por esta invitación. Es un honor para mí estar participando de este evento y compartir mis humildes conocimientos y mi experiencia en estas tecnologías que ya llevo un rato ya trabajando en ellas. Y también felicitar como mencionaron, yo soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia, ustedes son la Universidad Nacional de Ingeniería, tenemos algo en común. Y también yo pues, he trabajado ya muchos proyectos en Perú y me gusta mucho la cultura de Perú, los quiero mucho, ¿verdad? O sea que por eso me pongo con mucha disposición para enseñar y compartir con ustedes esos conocimientos. Bueno, entonces voy a compartir mi presentación y como decía el presentador, la idea es que la presentación la tengo dividida en tres partes. Voy a finalizar cada una de las partes. Voy a abrir espacio para preguntas para lograr cubrir todo el espectro de la presentación. Entonces, si tienen preguntas, les pido que vayan anotando, apuntándolas y las miramos en su debido momento. Entonces, voy a compartir la pantalla, por favor. Me confirman que estén viendo bien la pantalla. Perdón, yo cierro por acá unas aplicaciones para que no me interrumpan. Y ¿están viendo mi pantalla bien? sí. Bueno, entonces la presentación es aplicaciones de sistemas de almacenamiento con baterías. Mi nombre es Edison Cardona Ardón, hago parte del grupo de especialistas en estudios de ISA. Y entonces vamos a mirar el contenido de la presentación. Es este, entonces voy a hablar una primera parte de lo que son las tecnologías de almacenamiento para flexibilizar la operación de sistemas eléctricos. Voy a hablar de lo que son las tendencias en el mercado
Y al final tocamos el tema de lo que son aplicaciones de las tecnologías de almacenamiento para sistemas eléctricos. Entiendo que tenemos una cantidad importante de personal que es de ingeniería eléctrica. Tenemos gente que está en semestres muy avanzados, ya casi con título de ingeniero, pero también como hay personas que están en niveles de, pues por allá en cerca de la mitad de la carrera, trato de ser lo más didáctico posible. Yo soy profesor universitario también, pues, por lo tanto espero llegar adecuadamente a cada uno de los perfiles de ustedes y que cada uno de ustedes al final de la presentación tenga una idea mucho mejor de lo que son los sistemas de almacenamiento y queden sensibilizados con lo que son estas tecnologías y hacia dónde vamos en este momento en el mundo. Bueno, entonces arranco con el tema de la dinámica de los sistemas eléctricos. Y aquí me remito a una teoría que me daba un profesor en la universidad cuando empecé la carrera. Él decía, la energía eléctrica tiene una característica muy importante y es que se tiene que consumir en el momento en que se produce, porque su almacenamiento no es práctico ni es económico. Y eso era pues una premisa que uno tenía como estudiante, ¿no? La energía hay que producirla y consumirla. Resulta que las tecnologías de almacenamiento, a pesar de tener tantos años de haber sido inventadas, ya están en este momento primero con tecnologías muy avanzadas, con costos que son relativamente bajos y con múltiples aplicaciones que pueden estar alrededor de todo el mercado eléctrico. Entonces aquí pues mostramos en esta gráfica que si usted es un operador de un sistema eléctrico, pues ahí en mi hoja de vida mencionaron que yo he sido pues, gerente de operación del sistema eléctrico de República Dominicana y he trabajado en operación del sistema eléctrico de Colombia y conozco bien las funciones del COES también en Perú. Uno tiene que estar, en este caso es como el director de orquesta, donde tiene todos los actores, que los actores son, pues el principal actor es la demanda, y pues están los otros actores que son la red de transmisión, están las plantas de generación térmicas o hidráulicas que son centralizadas, pero también están las plantas de generación que tienen pues, tendencia a entrar recientemente, que son las plantas renovables, plantas solares, plantas eólicas, pues que mañana entiendo que van a hablar de plantas eólicas, de plantas solares, perdón. Y ya esto es pues una orquesta un poco más difícil de coordinar porque sabemos que la generación distribuida, o sea, las plantas solares y las plantas eólicas tienen un poco más de dificultad para ser programadas y para hacer predecido su comportamiento. O sea, una planta térmica, usted la programa para que se prenda y que se prenda mañana, miércoles a las 7 de la mañana y a esa hora se prende y que dure prendida 2-3 días. Usted la pone prendida al 100% durante 2-3 días. Una planta eólica o una planta solar es difícil predecir su comportamiento y es difícil predecir el punto en el cual va a estar operando. Por lo tanto, como se muestra en este diagrama, las baterías ya están apareciendo en muchas partes del sistema. Se pueden colocar a nivel de distribución, como en el tema de los vehículos eléctricos. Un vehículo eléctrico puede comportarse como una carga porque consume energía del sistema y carga una batería, o también si el vehículo tiene una batería muy cargada, una batería grande, puede programarse para que inyecte energía al sistema y le venda energía al sistema perfectamente a una hora determinada. El usuario final puede tener baterías también. En el sistema de transmisión se pueden colocar baterías e incluso las plantas de generación, tanto solares, eólicas o incluso las plantas térmicas e hidráulicas pueden tener baterías para mejorar su comportamiento y su desempeño ante el mercado. O sea, las baterías pueden estar en cualquier parte del mercado. Bueno, ¿y cómo han evolucionado los sistemas? Pues primero, decíamos que los recursos eran, o sea, cada vez, o sea, en ese momento, hacia dónde están los sistemas? En este momento son menos despachables, o sea, despachable es programable. Entonces usted ya no, como decía usted, es difícil poder contar con una planta eólica el día de mañana a las 7 de la mañana, ¿no? Depende del viento. Una planta solar depende del sol, pues y otros recursos hidráulicos también dependen del recurso primario, por lo tanto son cada vez menos despachables. Igualmente son menos pronosticables. Es más difícil usted pronosticar en cómo lo va a tener. Los usuarios son cada vez más dinámicos. El usuario
pues si ya consideramos la premisa que les dije, por ejemplo, del vehículo eléctrico, el usuario puede llegar a decir, bueno, yo quiero venderle energía al sistema en este momento. Ya eso se está haciendo en California en diferentes partes del vehículo. Con la batería bien cargada le vende energía al sistema a una hora en que es bien costosa. O el usuario también está interactuando más con el mercado y dice, bueno, yo quiero colocar una planta solar fotovoltaica porque aquí en mi casa hay mucho sol, tengo un techo disponible y yo quiero participar del mercado. Entonces son equipos cada vez más complejos de manejar, se colocan más elementos en el sistema, por lo tanto el sistema hoy es más dinámico y es más interactivo. Bueno, ¿qué características tiene una batería que estamos diciendo que se entró a todas las partes del sistema, están todos los sectores? Y recuerden que la sigla BS pues es la sigla de Battery Energy Storage System, es un sistema de almacenamiento basado en baterías, y pues la vamos a mostrar en muchas partes de la sigla BES. Bueno, tenemos acá la característica de una máquina eléctrica, donde montamos en el eje vertical se coloca la potencia activa y en el eje horizontal se coloca la potencia reactiva. Si hablamos de una máquina eléctrica comportándose como generador, decimos que la máquina entrega potencia activa, o sea, entrega megavatios. La máquina entrega potencia en megavatios, pero también puede entregar potencia reactiva, que es la potencia capacitiva, que es la que sirve para aumentar el voltaje del sistema, o también absorbe potencia reactiva y se comporta como un equipo inductivo para bajar el voltaje del sistema. Si hablamos de una carga, pues como por ejemplo un motor, un compensador estático o un STATCON, se opera en la parte inferior de esta curva, donde el equipo, la potencia activa es un consumo, es negativa, o sea, consume potencia activa y hace la misma función de entregar potencia reactiva capacitiva o potencia reactiva inductiva para subir el voltaje o bajar el voltaje respectivamente. ¿Qué característica importante tiene la batería? Que la batería se mueve en los 4 cuadrantes. Perfectamente puede entregar potencia activa, pues si está cargada la batería, entrega potencia activa y entrega potencia reactiva o absorbe potencia reactiva. O si quiere cargarse, si se quiere poner a cargar, entonces la batería toma potencia. No era Darwin. Bueno, entonces los elementos, entonces si hablamos de el PCS, ya sí estoy compartiendo, ¿no es cierto? PCS, que es el Power Conversion System o el inversor. Pues el BESS es lo que se conoce como Battery Energy Storage System. Energy Storage System es el más conocido como todo el esquema completo, donde se puede tener diferentes elementos internamente. El MS es el Energy Management System, o sea, el sistema manejador de todo el sistema. Usualmente, esto se hace dentro de un proyecto con un integrador, donde se contrata siempre una empresa que hace lo que llamamos EPC, que es las siglas de Engineering, Procurement and Construction. Pues es la empresa que hace toda la integración de todos los equipos. Bueno, esta es otra forma de mostrarlo. O sea, aquí tenemos igual los diferentes componentes con las diferentes siglas, también como con diferentes, esa es una fuente de Corea de Hyosun. Entonces aquí está la batería, aquí está el BMS. BMS en este caso es el Battery Management System, pues el sistema administrador de baterías. Es muy importante el que maneja las celdas, mirando qué voltaje tiene cada una, qué corriente. PC es el inversor, el Power Conversion System, un transformador elevador. Típicamente las baterías funcionan pues como son baterías, siempre son corriente directa, y el inversor pasa a una corriente alterna, que es un nivel de tensión entre 440 y 900 voltios. Y ya a partir de aquí se coloca un transformador elevador para el nivel de tensión de la subestación, ya sea 11 kilovoltios, 22 kilovoltios o 34 kilovoltios. Pues ya el nivel de tensión que uno quiera. Entonces, si la batería se va a cargar, este es el ciclo, la energía entra por el transformador, pasa por el inversor, el manejador de baterías y carga la batería, y para sacar energía de la batería es el sentido contrario, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo físicamente es eso? Entonces miremos un ejemplito. Este es un ejemplo de una batería relativamente pequeña. Está instalada, como dicen los gringos, en un backyard, pues en un patio trasero de una casa. Esto es en una aplicación en Orange, California.
y esta es una batería de 2.4 megavatios. Pues es un sistema BESS de 2.4 megavatios. Lo tienen para alimentar la carga en horas pico, y tiene 2.4 megavatios y tiene 3.9 megavatios hora. Aquí pues les recuerdo y quiero que lo tengan todo muy claro que cuando yo hablo de, pues en batería se habla de un valor siempre en potencia activa y un valor en potencia, en energía. Entonces cuando uno dice, por ejemplo, que esta es una batería de 2.4 megavatios, 3.9 megavatios hora, quiere decir que si durara una hora sería 2.4 megavatios hora, pero como dura 3.9, aquí yo voy a hacer cuánto va la división, 3.9 dividido 2.4, entonces esto dura 1.6 horas. O sea, esta batería entregaría 2.4 megavatios durante una hora y durante 0.6 horas, durante 1.6 horas. Entonces recuerden que si 2.4 es porque es una hora. O sea, vamos a mirarlo en muchas ocasiones, se utiliza esto para que lo tengan presente. O sea, la batería siempre se habla de las dos variables, potencia y energía. Ahora miremos un diagrama unifilar de una batería ya más grande. O sea, esta es una batería, la que leemos es una batería pequeña de 2.4 megavatios. Y ahora esta es una batería de 20 megavatios. Batería de 20 megavatios, tiene inversores de 2 megavatios. Y aquí ya, fíjense que esta es de 20 megavatios y tiene una energía de 40 megavatios hora. Quiere decir que es una batería que entrega 20 megavatios durante 2 horas. Aquí está, simplemente mostrar como la configuración de los equipos. Entonces aquí están las baterías, aquí están interruptores, aquí está el inversor, está utilizando un transformador tridivanado, y aquí sistemas de interrupción para pasar. Acá estamos hablando de una barra, o sea, unos puntos de conexión en baja tensión de 440 voltios, como dice acá, y voy a hacer un zoom acá, acercar. Entonces aquí está un transformador de 440 voltios y llega con ese transformador elevador, pasa a una barra de 38 kilovoltios. Bueno, aquí está pues como todos los módulos de baterías, aquí está el tema del centro de control y ya la conexión como todos los equipos de control y protección, y se conecta a un sistema de corriente alterna de 38 kilovoltios. Este es otro ejemplo suministrado por baterías NEC. NEC también ha sido un productor de baterías que en este momento está como que desapareciendo del mercado. Pero es como llamamos, un layout. Es interesante que pues, se tienen las baterías. El tema de control de temperatura en las baterías es muy importante. Por lo tanto, este es un contenedor de 40 pies cúbicos. Cada contenedor en la parte superior, para controlar la temperatura, tiene entonces los sistemas de manejadores de aire acondicionado. Por acá están los inversores, son estos. Acá los inversores son esos que aparecen acá en estos puntos al lado del contenedor. Aquí están los transformadores elevadores. Y aquí ya están las celdas de media tensión, donde se llevan los equipos a conectarse al sistema. Otro ejemplo, una batería de NEC. Y aquí miremos ya fotos de proyectos existentes. Entonces, lo más chiquito, pues la batería más pequeña que conocemos como un BESS, que es comercial, es la batería de Tesla llamada el Powerwall. Es una batería de 14 kilovatios hora. Es como de cerca de 2 kilovatios, 14 kilovatios hora, o sea, son 2 kilovatios durante 7 horas. Se coloca fácilmente en una casa como que fuera un cuadro, una decoración de una casa. Y esta es otra, la llamada la Power Pack de Tesla. Más adelante muestro una foto en detalle de este Power Pack de Tesla. En este caso este es de 200 kilovatios. Ya que hablamos una de 3.5 megavatios en un contenedor que tiene capacidad de 2 megavatios hora. Este ya es un sistema de 8 megavatios, 4 contenedores cada uno con 2 megavatios, y aquí los sistemas de transformadores, inversores y todo. Este es un proyecto que tengo la oportunidad de conocer, que es en California, Escondido, California, que fue realizado por ICE, del equipo, sí, de ICE, y es una planta de una batería de 30 megavatios y tiene una duración de 4 horas, por 4 horas, 120 megavatios hora. Esta batería, al igual que otras que voy a mencionar en un momento,
han sido promovidas en Estados Unidos por el problema que ocurrió con las plantas nucleares en Japón, y también por las metas de descarbonización que tiene en este momento Estados Unidos, donde están quitando algunas plantas de carbón o plantas de generación que están como muy cerca de las ciudades y que producen contaminación por emisiones o por ruido. Entonces en Estados Unidos están eliminando plantas térmicas y colocando baterías para que hagan la función de prestar un servicio como sistema de almacenamiento. Y fíjense, este es de 30 megavatios, pero fíjense este proyecto. Esta positiva pues es completamente nueva, pues este proyecto está en este momento, pues precisamente le preguntaba a un amigo en Estados Unidos ahora si tenía clara la puesta en operación de este proyecto, porque eso está nuevecito, o sea, la idea era que esto entraba en enero, febrero de 2021. Entonces, pues si no está en servicio, está que entra, porque este es un video que dice la construcción del proyecto, aquí hay una persona sobre la... Entonces, este proyecto está que entra o estar en servicio ya, y se llama Vistra, y tiene 300 megavatios de baterías instaladas. Imagínense ustedes, pues fíjense, son contenedores de 2 pisos, y creo que ese es del tamaño de 3 canchas de fútbol americano, pues de fútbol gringo. Es una cosa gigante, baterías, dos pisos de contenedores, y va a tener, o sea, 300 megavatios, duración de 4 horas, o sea, es 10 veces más grande que este proyecto, exactamente 10 veces en todos los aspectos. 4 horas también, 300 megavatios. Entonces es un proyecto nuevo, y fíjense, esto es para que miren ustedes la escala hacia dónde van las tecnologías. 300 megavatios es una cantidad gigante. Miren la cantidad de contenedores. Bueno, entonces, ¿qué aplicaciones tienen las baterías? Pues las baterías, pues, ya les mostré que tienen facilidades de trabajar como un generador, como una máquina en 4 cuadrantes. Entonces, eso lo hace que sea la máquina ideal. Entonces, hablamos, por ejemplo, de qué servicios puede prestar una batería para el sistema de potencia. Entonces, el servicio de desplazamiento de la curva de carga, ahorita le muestro un poquito el detalle, es que usted la batería la puede cargar, o sea, para usted cambiar la curva de carga suya de una empresa o de un país, pues de un país completo, usted lo que puede hacer es cargar la batería en las horas en que tiene exceso de energía, o que tiene energía barata, o tiene energía del sol o del viento, y la utiliza en otra hora donde puede ser la energía más costosa. También puede suministrar capacidad. En este momento lo mencionaba, que las baterías de California casi que todas están orientadas a reemplazar la capacidad que le suministran plantas térmicas o inclusive plantas nucleares. A nivel de servicios complementarios, porque son como el control de voltaje y control de frecuencia, también son muy importantes las baterías, porque pueden hacer perfectamente regular frecuencia, porque o sea, si la frecuencia del sistema se cae, la batería puede entrar de manera casi que instantánea en 10 milisegundos y regular la frecuencia del sistema. Por lo tanto, también si la batería tiene carga, puede prestar reserva, o sea, inyectar potencia para el sistema, lo que llamamos reserva rodante, que es la reserva rápida de las máquinas que están dando vueltas, reserva fría, las máquinas que están apagadas, o reserva suplementaria, que es también cuando hay una desviación grande de la demanda, una batería que entre y reemplace unidades de generación. Como le mostré, la curva de carga puede perfectamente controlar voltaje. Como es una batería, por lo tanto, puede hacer black start o arranque negro de un sistema, pues es lo más natural, o sea, arrancar un sistema con baterías. Y otros servicios relacionados con energía renovable no convencional, o sea, integración de energía renovable, son aplicaciones muy fáciles. También para infraestructura de transmisión y distribución es muy útil, porque usted podría reemplazar o diferir la entrada de una línea de transmisión o una línea de distribución mediante la incorporación de baterías que ayuden a descargar las líneas en ciertas horas del día en que están congestionadas o en que están presentando sobrecargas. Ahora les explico cuál es la aplicación. Aliviar congestiones, o sea, descargar líneas de transmisión, dar soporte de voltaje para los sistemas de distribución, y también el usuario final puede utilizarlas muy fácilmente para controlar la calidad de la potencia. O sea, si usted tiene, por ejemplo, oscilaciones del sistema por variaciones de voltaje, por transitorios, por variaciones, lo que ocurre usualmente en un sistema de distribución débil, usted con la batería puede hacer regulación. Primero, que ante un apagón la batería le reemplace la carga, que si el voltaje baja, la batería le mantenga el voltaje como es. Entonces, calidad, confiabilidad. Esta es una que es muy útil. Estas dos son muy útiles para el sistema de Perú, Chile y Brasil. Y es que en esos 3 países se tiene un cargo diferencial del consumo en las horas pico.
ustedes en Perú tienen una tarifa si usted está consumiendo potencia de punta y una tarifa diferente si usted no consume potencia de punta. Entonces, una batería, y esas son aplicaciones que ya se tienen en Perú, puede prestar muy fácil este servicio. De hecho, el piloto que se tiene de parte de ISAREP en Perú es una batería que puede prestar servicio, que es una batería de 50 kilovatios y perfectamente puede usted cargarla durante el día y en la noche usted casi que decir, yo quiero consumir cero del sistema y usted atiende su consumo con la batería. Entonces son aplicaciones de las baterías. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Si tiene alguna pregunta con respecto al concepto básico de baterías. Sí, ingeniero, bueno, habían puesto una pregunta al inicio de la sesión que más que nada se iba a la proyección del uso de baterías para el almacenamiento de la energía en la industria minera en Sudamérica. Querían saber más o menos cuál es su opinión al respecto. Sí, perfecto. Bueno, yo creo que dejémosla ahorita que hablemos de aplicaciones y vamos a hablar de ello. Podemos hablar un poquito de aplicaciones para minería. Si enseguida más adelante hablamos de eso. Ok, perfecto, ingeniero. Y otra pregunta era más como ya explicó, ¿no? Que la última, uno de los últimos diapositivos que presentó, se podía visualizar un conjunto de baterías, pero que tenía una extensión ya considerable. Entonces, ¿hay alguna limitante en cuestión de para hacer la ubicación del espacio para las baterías? No, una ventaja importante que tienen las baterías, como lo mencioné al inicio, es que son modulares. Y pues, o sea, ahí hablamos pues en esta gráfica estamos usando baterías de 14 kilovatios, la de 200 kilovatios, y es importante, me gusta mucho la pregunta. Esta batería que se ve aquí de 200 kilovatios es lo que se llama un rack. Y este rack lo que es, pues, son una cantidad de baterías agregadas, agrupadas. Y aquí en este rack lo que hay, o sea, internamente, lo que ustedes pueden encontrar aquí 14 racks, creo que son 14, usted saca uno de ellos y lo abre y adentro usted tiene una cantidad grande, pues son como 480 baterías que son igualitas a las baterías que utilizan los radios transistores, el control remoto del televisor. Son baterías muy parecidas a las AA o a la AAA o incluso a la batería D, que es la batería de mayor tamaño. Y son agrupadas, conectadas, y luego cogen este, y luego ponen este, y pues es una agrupación de múltiples equipos. Y usted va a abrir un contenedor de estos. Un contenedor de estos lo que tiene es 20 racks de estos. Entonces usted aquí tiene 20 racks de estos y aquí tiene otros 20, entonces lo que vas agrupando y aquí, fíjese, aquí agrupamos en segundos pisos. Entonces en este momento como limitación de tamaño no hay. Pues, o sea, aquí estamos hablando de, fíjense, una batería de 300 megavatios, 1300 megavatios hora. Entonces limitación de tamaño pues hasta ahora no se ha descubierto. Y ahí está, pues, o sea, si hablamos de qué área necesita uno para colocar un contenedor, pues, o sea, un contenedor de estos tiene 2 metros, 2.5 metros por 24 metros, creo, ahí está el área, y en cada contenedor hoy se pueden incorporar más o menos 3.5 megavatios, es un contenedor típico más o menos, 3.5 megavatios, entonces usted puede decir que aquí, por ejemplo, este es un sistema de 30 megavatios, aunque es de 4 megavatios solo, usted podría decir que en cada contenedor pueden haber por ahí, creo que aquí en cada uno hay 2 megavatios, que usted puede contar, y o sea, ya depende de lo que usted necesite, adecuar el área. Listo, seguimos entonces. Sí, ingeniero, una última pregunta Sí. están haciendo la consulta respecto a las protecciones que se usan para estos sistemas que es en corriente DC. Sí, o sea, las protecciones son iguales a las de un sistema de baterías, como por ejemplo una UPS. Una UPS tiene todo tipo de protecciones que son voltaje de celdas, corriente de celdas, voltajes de balance, hay sobrecorrientes, pues, tienen que medir corriente DC, los interruptores tienen que ser interruptores especiales para DC. Y pues, o sea, esa es una tecnología que ya está súper inventada. Y luego el PCS es electrónica de potencia, que pasa de corriente directa a corriente alterna. Entonces las protecciones son iguales a las de un sistema de HVDC. Y ya en corriente alterna las protecciones son ya iguales a las de un sistema eléctrico normal. ¿Qué consideramos aquí? ¿Qué consideraciones especiales tiene un sistema de almacenamiento con baterías? Es que la temperatura es un parámetro importante a tener controlado en la batería todo el tiempo, por lo tanto el aire acondicionado es muy importante, sistemas contra incendio, esos son variables que hay que estar
perfectamente monitoreando, y el sistema de almacenamiento tiene que protegerse para fallas de ese estilo, fallas relacionadas con temas de sobrecalentamiento, temas de fallas de aire acondicionado. Son como las protecciones diferentes que pueden haber. Perfecto, ingeniero. Bueno, Hay una pregunta respecto al tiempo de vida. No sé si para este momento estaría bien hacer esa consulta. no, más adelante vamos a hablar de ella. Así que hablamos del tiempo de vida útil. Ya, perfecto, ingeniero. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces si hablamos de tecnologías, entonces aquí pues como el tema, lo que queremos aquí mirar son aplicaciones, entonces, y ustedes las preguntas son muy orientadas como aplicaciones, aquí va a pasar de manera rápida. Pero entonces almacenamiento, hablamos de almacenamiento eléctrico, mecánico, térmico y químico. Pues aquí están como las diferentes tecnologías, y el color del texto responde a si es de corta duración, media duración o larga duración. Entonces, pues por ejemplo, los de almacenamiento eléctrico, como supercondensadores, supercapacitores, bobinas magnéticas, son muy buenos, pero tienen muy poca duración, igual que el volante de inercia. Ya el almacenamiento mecánico ya tiene duración media, y aquí están pues, las plantas de bombeo, almacenamiento termoeléctrico, y aquí está también lo que es las baterías de ion de litio, que son de media duración, que ya son almacenamiento químico, y ya hidrógeno y gas natural, si son ya sistemas de larga duración. Aquí esta es como la curva de la evolución de las tecnologías. Pues aquí hay varias tecnologías de almacenamiento, por ejemplo, como esta. Recuerden este diagrama, que el diagrama de madurez de tecnologías, donde aquí está como el capital requerido para las tecnologías y el estado en que cada una se encuentra, entonces en investigación y desarrollo, en demostración o en área comercial. Entonces, por ejemplo, el bombeo, almacenamiento por bombeo es una tecnología que está, pues que ya no se hace investigación en él, ya está inventado, y es una tecnología totalmente comercial. Pero ya por aquí empieza uno a ver ya otras tecnologías, por ejemplo, de almacenamiento de aire comprimido, las baterías de sodio sulfuro, volantes de inercia, y aquí están las baterías de ion de litio. Están en este momento en un tema donde ya casi se ha hecho la mayoría de investigación, ya casi no se hace pues investigación en las tecnologías, y ya están pasando a lo que es la etapa de despliegue y comercialización. Tecnologías. Bueno, las tecnologías más utilizadas para los sistemas eléctricos de potencia y todas las baterías que les mostré en esas fotos son baterías de iones de litio, porque son las tecnologías que están en este momento mostrando los mayores avances, los menores costos y el mejor desempeño. Entonces aquí está como la familia de baterías de iones de litio, donde ya lo que se hace es, el elemento básico es el litio, que es el que aparece en la primera columna, y después se le agregan elementos adicionales para mejorar el comportamiento. Entonces a veces se le colocan electrodos de una tecnología o de un material o de otro, de un metal o de otro, para mejorar condiciones de duración de los electrodos, duración del electrolito, densidad del equipo, peso del equipo. Entonces aquí están las diferentes tecnologías utilizadas para baterías. La más utilizada en este momento es esta, que es la que tiene los celulares de nosotros. Casi que todos los celulares nuevos, los smartphones tienen lo que llaman LiFePO, que es litio con hierro y fosfato. Es la batería más común que tenemos en este momento. A nivel de qué tanto están manejándose los valores de energía y potencia de las baterías, aquí están como en una gráfica donde mostramos acá la duración de la batería, y en otro eje, digamos, duración de la energía de la batería, y en el otro eje el valor de potencia, o aquí en este caso valor de potencia y energía. Entonces lo que uno quisiera mirar es como que cuáles baterías están por acá en la parte superior derecha, pues, o cuáles tienen desempeño bueno. Por ejemplo, las baterías de ion de litio son las que están aquí en color verde, que tienen duraciones de minutos, casi que tirando a ser horas, y que tienen potencias desde 1 kilovatio hasta megavatios ya. Acá también se ven diferentes tecnologías, por ejemplo las de iones de litio cumplen un espectro bastante grande, o sea, de grandes cantidades de potencia y grandes cantidades de energía. Esta gráfica me parece súper importante, yo la utilizo todo el tiempo para cuando me hacen preguntas técnicas de las baterías, y es cómo es el comportamiento de las tecnologías y cuáles son las variables más relevantes de ellas. Entonces aquí estamos hablando de 14 parámetros relevantes.
y cómo es el desempeño de estas tecnologías con esos parámetros. Por ejemplo, cómo funciona un supercapacitor con esos 14 parámetros. Volante de inercia, batería de ion de litio, batería de sulfuro de sodio, baterías de flujo o baterías de plomo ácido avanzado. Entonces, de una vez respondo la pregunta que hacían de la duración de la batería, de las baterías. Entonces, aquí están, pues hay muchas variables acá. Entonces, podríamos hablar de, por ejemplo, esta, la 10, que es vida útil en años. Entonces, las baterías típicamente, pues las que conocemos nosotros son las más malas de todas, que son las de los carros. Las baterías de los carros tienen una duración de 5 años, pero ya las de las otras tecnologías, fíjense, todas tienen 15 años. La de iones de litio es la más común, tiene también 15 años de duración. También la vida útil de la batería se mide en ciclos. Entonces, ¿cuántos ciclos de carga y descarga puede tener una batería? Entonces, fíjense que las de plomo ácido, que son las de los carros, pueden tener entre 500 y 2000 ciclos. Las baterías de iones de litio tienen entre 3500 y 6000 ciclos, o sea, aguantan 6000 descargas completas. Carga-descarga completa, eso es un ciclo. Entonces son 3500 o 6000. De aquí, quiero resaltar otras dos variables. Primero, la profundidad de descarga. Fíjense que no a todas las baterías les gusta que las descarguen al 100%. Por ejemplo, esta es la del supercapacitor. No, máximo se puede descargar el 75% de su energía. Esta también. Las de plomo ácido. Las de plomo ácido de nuestros carros tienen hoy el 50% de profundidad de descarga. Estas son plomo ácido avanzado, que ya están llegando al 65-70%. Eso es importante porque eso es qué tanta energía de la batería puede utilizar. La ion de litio tiene entre el 97 y el 100% de su capacidad. O sea, yo puedo utilizar toda la batería para el uso que necesite. Y esta otra también es importante, es la autodescarga. O sea, cuánto se descarga la batería si yo la dejo quietecita, o sea, si la dejo como en estado de flotación. Fíjense que, por ejemplo, el supercapacitor se descarga el 6% en un día. Entre el 5 y el 15% en una hora. Fíjense, la ion de litio se descarga el 5% de su energía en un mes. Eso es súper importante. Aquí hay muchas variables importantes. Fíjense, por ejemplo, hablamos del espacio físico requerido. Fíjense lo que tienen los tamaños esto es en pies cuadrados por megavatio. Fíjense los valores de las otras tecnologías, pero fíjense la ion de litio, que es la más pequeña, por lo tanto, es la que están utilizando para los vehículos. O sea, utiliza 212 pies cuadrados por cada megavatio. Son como variables importantes de resaltar. Y esta es un ejemplo de una batería, la batería de Tesla, que es la que llama el Power Pack, que es un equipo que puede en este momento entregar entre 200 y 400 kilovatios. Aquí están todas las baterías montadas. Aquí es interesante resaltar que Tesla, esta batería la conocí en California, utiliza el sistema de refrigeración de los vehículos. Aquí está, usted entra el líquido, por aquí usted está por arriba, le echa el líquido refrigerante y el líquido pasa por cada una de las baterías. Es una ventaja importante, o sea, refrigera cada batería una por una pasando por el líquido por cada una de ellas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto a las tecnologías. Hagamos una pregunta solamente y pasamos a tendencias. Si hay alguna pregunta en este momento, Carlos. Correcto, ingeniero. A ver, un momento. A ver. Ingeniero, acá hay una pregunta de Lucio Ortiz que dice, la eficiencia de estas baterías en el tiempo y la importancia del litio. Que quisiera que le haga un comentario respecto a eso, ingeniero. Listo, perfecto. Bueno, las baterías se degradan en el tiempo por variables importantes son la temperatura de operación. Bueno, y estas 4 variables que voy a mencionar afectan la eficiencia de la batería en el tiempo. Entonces, temperatura ambiente, o sea, temperatura que están sometidas. Entonces, pues, digo, es muy importante tenerlas a una buena temperatura. Si se calientan, entonces pierde eficiencia. Profundidad de descarga. Si la batería se deja descargar, pues muchas veces al 100%, la batería se degrada muy rápido y pierde eficiencia también. Ese es un segundo parámetro. Tercer parámetro es la antigüedad. Entonces es qué tan vieja es una batería. Entonces ya dijimos, una batería de
de 1 año, es una batería que tiene una eficiencia súper alta, y ya si podemos decir que pasa a los 15 años, ya la batería está, decimos, mala eficiencia, quiere decir que está consumiendo mucha energía. Usted le inyecta 1 megavatio hora y le saca, cuando la batería está nueva, puede tener una eficiencia por ahí del 85%, o sea, usted le inyecta 1 megavatio y le saca, o sea, le inyecta 1000 kilovatios hora, le saca 850 kilovatios hora. Pero cuando la batería ya puede tener 10, 15 años de vida, usted le inyecta 1000 kilovatios y le puede sacar 60, 50. Y otro es como esto se llama la estabilidad de las celdas. Y es que las baterías cuando están completamente nuevas no son tan buenas. Tienen un tiempo como de estabilización que pueden llegar a ser 2, 3 meses. Ahí aparece de esos 2, 3 meses para adelante con una buena eficiencia por estabilidad de los materiales, y eso dura más o menos 10 años con buena eficiencia. Pues son como los 4 variables que impactan la eficiencia de la batería. Y el tema del litio, pues el litio es un material que no se explotaba, pues no era muy común conseguirlo, pues porque no se necesitaba tanto. Era como, pues, o sea, cuando uno no sabía que el oro era valioso, la gente no explotaba el oro. El litio se ha encontrado que es valioso, entonces ya hay muchas minas donde están explotando el litio. Entiendo que en Bolivia hay minas de litio, no sé si en Perú hay minas de litio, en Pakistán hay minas de litio, hay muchos países donde hay minas de litio, se están explotando pues relativamente fácil, y es muy importante saber que las baterías de iones de litio son entre el 95 y el 98% reciclables. Quiere decir que usted coge una batería de ion de litio cuando está gastada y utiliza hasta el 98% de sus materiales, incluyendo el litio y el cobalto que tiene la batería. Bueno, entonces miremos un tema de tendencias, o sea, hacia dónde van los mercados, hacia dónde van las tecnologías. Entonces miremos ahí algunas gráficas. Esta, por ejemplo, me está mostrando qué tanto se está utilizando la batería de ion de litio en proyectos. En el año 2011, el 65% de los proyectos de almacenamiento para sistemas era con iones de litio en 2011. Mire cómo ha ido subiendo, y en este momento todos, o sea, el 100% de los proyectos de almacenamiento que están saliendo son todos de baterías de ion de litio. O sea, otras tecnologías, chévere, pero no están siendo comerciales como la estación de litio. Bueno, ¿cómo es el costo evolución del costo de los componentes? Ahí está también. En el año 2018, 1 kilovatio, esto es una batería de, pero me va a tocar aquí, me está mostrando, me está tapando una parte. Esta es una batería de 20 megavatios, 80 megavatios hora, o sea, una batería de 4 horas. Este era el costo en el año 2018. Y ahí ven cómo hasta el año 2026, cómo ha ido evolucionando en decreciente los costos de todos los componentes de la batería. Aquí están los costos agregados. Por ese lado están los componentes claves de un sistema BESS, donde una parte muy importante es el paquete de baterías, otra parte muy importante la electrónica de potencia, la integración del sistema, el lugar para instalación, y ahí están pues, como los diferentes componentes. Pero ¿qué es importante de esta gráfica? Ver la tendencia de decrecimiento. Hablábamos aquí de $1,277 el kilovatio, y ahí ya estamos hablando hoy de 841. Bueno, también aquí otra tendencia de los diferentes componentes. Entonces aquí está en naranja lo que es el costo de los racks de batería, o sea, la batería pues, es el componente más importante, pero ve cómo va evolucionando los costos, bajando favorablemente. Y el elemento que más baja es la batería. Aquí hay muchos elementos que permanecen constantes en el tiempo. También este es el costo por kilovatio hora de una batería de ion de litio. Entonces, fíjense, por ejemplo, en el año 2010, un kilovatio valía $1,160. Y fíjense cómo va bajando cada año el 22%, 21%. Y pues en este momento del año 2018 hablábamos de $176 un kilovatio hora, o sea, de baterías. También esta es otra mostrando también el precio de las baterías, como entre el año 2010 y el año 2018 está costando una séptima parte del costo, y el 2018 a 2030 se espera que siga bajando y que sea a la mitad del precio que tenemos el día de hoy. Tendencias, igual esta es otra gráfica de tendencias. El año 2015 hablábamos de $900 el kilovatio,
y ya para el año 2025 esperamos que llegue a 400, 500 dólares el kilovatio. Y esta es una referencia muy interesante. Yo en la mayoría de diapositivas coloco la referencia. Esto es Lazar Levelized Cost of Energy, también donde muestra cuáles son los costos de almacenamiento en dólares por kilovatio hora, dependiendo de la aplicación. Si es para aplicación en el mercado mayorista, a nivel de transmisión y distribución, a nivel de la empresa, combinando almacenamiento con solar, a nivel comercial e industrial. Ahí se ve, por ejemplo, que los costos más altos son para a nivel residencial, comercial e industrial, pero ya cuando hablamos de baterías para plantas solares grandes, ya el costo es mucho más bajito, pues ya hablamos de 108 dólares por cada kilovatio. Y aquí, esta es una gráfica de Bloomberg también donde muestra cuál es la tendencia de capacidad acumulada desde el año 2018 hasta el año 2040 en el almacenamiento por diferentes países. Ahí se ve una tendencia pues que es exponencial, se ve que hay países que están creciendo mucho, pues como por ejemplo acá podemos hablar de China, de Estados Unidos, la India, y otros, ahí estamos nosotros, pues como aquí está América Latam, está en este color donde estamos apareciendo nosotros ahí, y ahí agregados a otros, pues la tendencia es que la aplicación, están creciendo mucho las aplicaciones de almacenamiento en sistemas eléctricos. Bueno, entonces ya estamos hablando de aplicaciones. Entonces, esta es una gráfica que muestra el Departamento de Energía. Como les decía, en la mayoría de diapositivas coloco la fuente por si la quieren mirar. Entonces, aquí está una fuente del Departamento de Energía, la base de datos del Departamento de Energía. Entonces, aquí están en el eje horizontal la cantidad de proyectos que están haciendo en almacenamiento, y en el eje vertical están mostrando las aplicaciones que se están supliendo con esos almacenamientos, con esas baterías. Entonces, fíjense que la mayoría de proyectos que se están realizando hoy son para darle firmeza de capacidad a plantas de energía renovables, a plantas eólicas, plantas solares. Fíjense, renovables son todas las que son azules. O sea, todos estos son proyectos que están haciendo proyectos de baterías, integración de energía renovable. Otros servicios complementarios, como le mostraba en una gráfica por allá, hablamos de control de voltaje y control de frecuencia, y también para sistemas de transmisión son todas estas aplicaciones. O sea, por lo tanto, son muchos, pero muchos proyectos que están construyendo en este momento para hacer, prestar diferentes servicios para el sistema. Bueno, proyectos, entonces miramos acá en qué están orientados los proyectos. Entonces la mayoría se están haciendo muchos proyectos para hacer regulación de frecuencia, para soporte de voltaje, para manejo de reserva, manejo de rampas. Aquí está el tema de soporte de voltaje, arranque negro, sí. Bueno, como lo mencioné en algún momento, pues usted desde un centro de control tiene que controlar la operación de todos los sistemas de generación térmica tradicional, generación hidroeléctrica, y la batería me ayuda a mantener el balance entre la demanda, los recursos base que tenemos, los recursos de generación base, y los recursos que son dependientes del clima. Entonces, por lo tanto, la batería nos ayuda a hacer ese balance de la mejor manera. Bueno, ¿y cuáles son las diferentes alternativas que se tienen? Pues esta es una muy utilizada, que puede ser pues, utilizada en Perú, porque es el tema de la reducción de potencia, de punta, o lo llamamos también como alternativa de confiabilidad, y es, si usted tiene una curva de 24 horas de un usuario, curva de 24 horas, entonces donde tiene la curva negra, o sea, por la mañana, en la amanecida consume muy poquita energía, esto es al mediodía, esta es la tarde y esta es la noche. Entonces, para un sistema eléctrico es muy complicado manejar la demanda de la punta. O sea, el sistema eléctrico siempre se dimensiona o se construye con los máximos costos que son relacionados con la potencia de la punta. Entonces, lo que se hace y lo que se incentiva en muchos países, pues particularmente como decía en Perú, Chile y Brasil, el sistema, por ejemplo, el COVID dice, señores, por favor no me consuman energía en la punta, porque ahí me toca prender plantas costosas, me toca sacrificar el sistema de transmisión para que opere sobrecargado a esa hora, o el sistema de distribución. Entonces, lo que a la gente le recomiendan es, ayúdenme a aplanar la curva de carga. Entonces, ¿cómo se hace eso? Usted coloca una batería, la carga en las horas de la amanecida, 2, 3, 4 de la mañana, la tiene cargada todo el día, y a las 7 de la noche la descarga para que su consumo baje, y finalmente usted tendría una curva que es una curva más plana.
por eso se llama que es hacer una reducción de la potencia de punta. Esto lo puede hacer cualquier usuario, pues lo hacen las industrias, ya lo hacen muchas industrias, lo hacen industrias en Perú, de Chile y Brasil también, pero idealmente es que estos recursos fueran baterías grandes, baterías gigantes, grandes, y que fueran operadas por el Centro Nacional de Control, en este caso por el COES, porque hace un beneficio mucho mayor para todo el sistema. En este momento en Perú lo hacen los supermercados, lo hacen las industrias mineras también para no consumir energía en la punta. Otro ejemplo importante es el ejemplo de flexibilidad, y es que si tenemos, por ejemplo, que esta es una red que está conectada al sistema nacional y tiene dos líneas de transmisión, cada una con capacidad de 50 megavatios, y están atendiendo una carga de 100 megavatios. En teoría uno diría que pues ahí está, cada línea lleva 50 megavatios, se atiende al usuario con 100 megavatios, pero el problema es que las líneas quedan cargadas al 100%. Entonces, si una línea esta se dispara, la otra queda al 200% y se dispara también, por lo tanto se apaga toda la carga. Entonces, en sistemas de potencia se utiliza lo que llaman el criterio N-1, el criterio de confiabilidad N-1. Y es que usted puede soportar el disparo de una línea de transmisión. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si se dispara esta línea de transmisión? Entonces, esta transfiere cero potencia, por lo tanto, esta línea quedaría transfiriendo toda la potencia que necesita la carga. Si suponemos que la planta no está prendida, este generador no está prendido, entonces por lo tanto esta línea pasaría a tener de 50 megavatios, pasa a tener 100 megavatios, queda al 200% de su capacidad, por lo tanto se dispara. Entonces, para poder tener que ese sistema sea confiable, tenemos que prender esta planta de generación todo el tiempo, prendida todo el tiempo en 50 megavatios, de forma que si ocurre el disparo de esta línea, la otra línea queda en 50 megavatios y atendemos la carga con 50 megavatios de importación y 50 megavatios de generación. Pero entonces, ¿qué pasa? Si esta es una máquina, este generador es un generador de 100 megavatios, tenemos que operar con ella en una generación forzada de 50 megavatios y los otros 50 son una parte de generación flexible. Entonces aquí decimos que la flexibilidad, o sea, tenemos que tener la planta prendida en 50 megavatios y tenemos una flexibilidad operativa del 50%. O sea, esta máquina de generación solamente podemos moverla el 50%. El otro 50% hace parte de una generación forzada. Entonces, ¿cómo trabajamos con la batería en un caso de estos? Entonces, la batería se puede colocar aquí en esta subestación, una batería de 25 megavatios que esté cargada, que permanezca cargada, y vamos a tener que las dos líneas pueden estar operando en 50 megavatios. Y si se dispara esta línea, entonces, ¿qué va a pasar con la carga? Entonces, la carga estaría alimentada 50 megavatios por esta línea, 25 megavatios que estaría generando esta planta de generación, y esta batería inmediatamente inyectaría los otros 25 megavatios que hacen falta para atender la carga de 100 megavatios. Entonces ahí fíjense que ya vamos a tener generación forzada, un pedazo, solamente un poquito, y vamos a tener esta generación flexible, que eso es una implicación de costos muy importante para un sistema. Entonces decimos que la flexibilidad operativa en este caso es del 75%. Es un tema muy importante, flexibilidad de sistemas. Otro es para la batería para hacer control de frecuencia. Entonces, en este caso tenemos una batería que estaría operando acá podría estar, si es una batería de 30 megavatios, podría entregar 30 megavatios o tomar 30 megavatios y moverse en todo este rango la batería, de forma que si usted tiene una condición, por ejemplo, una condición de alta frecuencia, entonces la batería se carga y consume potencia del sistema para bajar la frecuencia. O sea, hay una condición de baja frecuencia, no, perdón, o sea, si hay una condición de baja frecuencia, la batería entregaría potencia para mantener el balance. O sea, hay una condición de baja frecuencia, la batería toma potencia. O sea, la batería lo que hace es regular su potencia, entregando o absorbiendo para mantener la frecuencia del sistema en 60 Hz. Y esto es lo que se llama Automatic Generation Control o control automático de generación, que eso lo debe operar digamos, el operador central en este caso de Perú, que sería el COES. Y eso es un tema muy importante porque la frecuencia del sistema está todo el tiempo cambiando. Uno dice, la frecuencia del sistema es 60 Hz, sí, pero fíjate, por ejemplo, este es un registro de un día de la frecuencia de Colombia, y aquí está a 60 Hz, aquí está a 60.1, 59.9. ¿Cuándo está en 60 Hz? Nunca. Pues pasa por ahí de vez en cuando, pero la frecuencia todo el tiempo está cambiando. Por lo tanto, una batería
haciendo la regulación de sus picos. Da un desempeño muy, pero muy adecuado. Y es el ejemplo que tenemos de qué se hace en Estados Unidos en PJM. Aquí está cómo es la calidad de regulación de frecuencia que hacen las plantas. Este, por ejemplo, es una planta de vapor. Y aquí está. El verde es lo que el sistema le dice a la planta de vapor que haga. El sistema de control le dice a la planta de vapor, planta, súbase, póngase en este valor. Y la planta hace lo que está en azul. Entonces ahí, pues, o sea, le dice baje y la planta baja, pero se demora un poquito. Entonces ahí está, como hay las diferencias son porque la regulación de la planta de vapor no es perfecta. La planta de combustión se mejora, se comporta un poquito mejor, sigue la curva verde, pues la azul sigue la verde como con un poquito más de calidad. Entonces aquí la calidad es 79%, aquí es 90%. ¿Qué pasa con la batería? Fíjense, la calidad de la batería, usted le pide el valor que suba, baje y ya se va perfectamente. Aquí la calidad es 97.7%. Una hidroeléctrica que también supuestamente puede hacer responder con la misma velocidad, tiene un indicador del 75%. O sea, la batería es el equipo perfecto para hacer un seguimiento de una consigna de un sistema de control y regular frecuencia con la mejor calidad. Otra aplicación es la de almacenamiento como un recurso del sistema, donde esta es una aplicación, digamos que es muy interesante, y es la que debe aplicar el COES, y es, aquí tenemos una gráfica de oferta del sistema, donde tenemos oferta agregada entre 0 megavatios hasta la potencia total del sistema, que puede llegar, pues para Perú podría llegar a ser 10.000 megavatios, este valor aquí 10.000 megavatios, y aquí los precios, a medida que yo aumento la potencia de las máquinas, empieza a aumentar el precio de las máquinas baratas, son las plantas hidroeléctricas, que se van sumando, pero al final aquí toca poner las plantas térmicas y plantas costosas, que hace que si yo coloco una batería, o sea, si esta es, por ejemplo, yo quiero atender una demanda, la cantidad de demanda que es esta. Este precio sería el precio marginal del sistema y toda la energía que está debajo de esta curva se paga a este precio. Pero ¿qué pasa si yo no tengo que utilizar las plantas que tienen este costo tan alto, sino que llego, coloco la batería, inyecto esta cantidad de potencia que aparece aquí en color verde? Yo hago que el precio del sistema se baje de este punto a este punto. Entonces yo finalmente, con una inyección de energía que aparece en este rombo, en este color verde, con esa poquita de inyección de energía que coloque con una batería, estoy ahorrando para el sistema toda esta área 2, que eso es un tema muy importante. El beneficio para el sistema es el área 2 menos el área 1, que es donde dice uno, una batería se justifica para operación de un sistema de potencia manejada centralmente. Entonces uno diría, bueno, entonces ¿será que las baterías son la solución a todos los problemas de los sistemas de potencia? Pues uno diría, uy, son solución a muchos, pero a muchos problemas. O sea que es un recurso que hay que tenerlo en cuenta en muchos de los proyectos en que ustedes estén trabajando en este momento. Bueno, me faltan todavía 10 minutos de presentación, pues o sea, arrancamos un poquito tardecito y tenemos unas interrupciones. No sé si tienen problema en que sigamos unos 10 minutos. Y si hay alguna pregunta hasta este momento. Sí, ingeniero. Hay una pregunta respecto de justamente de las baterías. Y bueno, la pregunta lo hace Diego Nomberto y dice, aquí en Perú he podido ver sistemas BESS para distribución. ¿Cómo ve estos sistemas versus un futuro de baterías de hidrógeno? O sea, la batería a nivel de distribución pues está teniendo un buen desempeño. Se está utilizando para hacer recorte de la demanda de pico. En este momento tiene un costo que es relativamente accesible, como mostré en la gráfica de los costos, un recurso que es accesible, se puede conseguir fácilmente. Hidrógeno, entonces ustedes van a tener el sábado, entiendo, una charla de hidrógeno. O sea, el hidrógeno es un recurso excelente, almacenamiento en celdas de hidrógeno es un tema que es una tendencia que está tomando energía, está tomando fuerza recientemente de una manera muy importante. Desafortunadamente todavía es costoso. O sea, el proceso de hidrólisis todavía sale siendo costoso. Ya Chile está liderando unos proyectos muy importantes de hidrógeno verde,
que es hacer celdas de hidrógeno utilizando como fuente primaria de electricidad para hacer la hidrólisis, utilizando energía solar fotovoltaica o energía eólica. Ahí puede salir más barata la producción, pero la tecnología para hacer la hidrólisis todavía es costosa. Pero pues, o sea, las celdas de hidrógeno son un tema que va también bastante importante, por lo tanto lo mencioné también al inicio de la presentación. O sea, es una tecnología súper buena, esperemos que los costos bajen un poquito más, pero ya las tendencias son bastante importantes para nosotros en este momento. Bueno. Ingeniero, ¿puede ser una Adelante, preguntita sí. más? Sí, adelante, sí. Sí, perdón, sí me concedieron los 10 minutos más, pero podemos llegar hasta las 7:25 más o menos. César, Sí, no hay ningún ¿sí, problema, Raúl? ingeniero. Continúe. Está muy Perfecto, interesante. perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, perfecto, ingeniero. Entonces, la pregunta viene de Lucio Ortiz, que dice, ¿las baterías pueden trabajar alimentándose y suministrando energía paralelamente o la carga y descarga se trabajan en tiempos diferidos? Se trabajan en tiempos diferidos. Y, perdón, tengo una diapositiva más adelante que muestra eso. Sí, sí, la tengo acá. Sí. La batería solamente puede hacer una función. O sea, la batería o se carga o se descarga. O sea, usted no puede estar, es como, bueno, el vehículo, no sé si me funcionó en el ejemplo, pero usted a un vehículo, usted le está suministrando combustible o usted está utilizando el vehículo. Pues en teoría usted no podría estar suministrándole pues nafta o gasolina. Usted le está poniendo el combustible o está andando en el vehículo. No, la batería usted la tiene que cargar y cuando la tiene cargada la descarga. Si usted la tiene a mitad de carga, pues puede descargarla o puede cargarla también, pero no puede hacer las dos funciones simultáneamente. Es una función unidireccional. Sí, yo no conozco una aplicación en la cual usted pueda cargar y descargar. Ahorita le muestro aplicaciones diferentes, pero sí, esa es solamente una función solamente. Bueno, cuando usted habla de costear una batería, entonces tiene que considerar dos cosas. Primero, el costo que tiene el PCS, que lo miramos por allá en una parte, el costo del inversor, que es lo que está relacionado con la potencia, y el costo de la energía, que está relacionado con las celdas de baterías que se tienen. Aquí, pues ya estamos en este momento hablando de ejemplos, diferentes aplicaciones. Aquí hay un listado, los pongo simplemente como referencia para que, pues, o sea, el que le interese un tema determinado, una aplicación determinada, puede perfectamente consultar los proyectos. Pues este es un proyecto que me parece muy bonito, que es de uno de Southern California Edison, proyecto Tehachapi, se llama Tehachapi Wind Energy, que es un proyecto es pequeñito, de 8 megavatios, de duración 4 horas, pero es un proyecto que está evaluando la funcionalidad de las baterías para prestar muchos servicios simultáneamente, y allá es para donde voy. O sea, la batería puede prestar muchos servicios, por lo tanto, es un equipo que es muy funcional. Entonces aquí están diferentes proyectos de aplicación, aquí están también diferentes proyectos, aquí hay unos que están en Latinoamérica, hablando de almacenamiento, pero fíjense que almacenamientos son almacenamientos de bombeo, pero aquí está la primera batería que se hizo de ion de litio en América Latina, que son dos baterías chilenas, una que es la batería en el proyecto Andes y otra en el proyecto Ángamo. Son baterías que están prestando el servicio de regulación de frecuencia. Desde el año 2009 están en servicio. Bueno, y este es el proyecto que les mencioné de Tehachapi. También tuve oportunidad de conocerlo, es un proyecto de 8 megavatios, 32 megavatios hora, y están probando funcionalidad o el desempeño de baterías para múltiples servicios. Así que les muestro cuáles servicios están probando allá. Bueno, y estos son ejemplos, ya lo que estamos mostrando de aquí para adelante son ejemplos y aplicaciones múltiples de las baterías. Entonces esta es la batería de Vistra, que es un proyecto que está muy nuevo, decía al inicio de la presentación, que está poniéndose en servicio en este momento, pues en este primer trimestre del año 2021. Es un proyecto el más grande del mundo, 300 megavatios, 1200 megavatios hora. Aquí pueden ver que son proyectos con contenedores de 2 pisos. Aquí está una persona de pie, por aquí, sí, por allá hay otra persona trabajando, sí. Es un proyecto gigante y este proyecto está siendo complementado. Estas son unas baterías que están internas, pues en una bodega del tamaño de 3 canchas de fútbol, y afuera están colocando otro proyecto. Este es en la misma planta, en Vistra. Están colocando acá, estas baterías son de Tesla, 182.5 megavatios con duración de 4 horas, lo que da 730 megavatios hora, y va a estar en servicio en agosto, dentro de 4 meses.
Entonces, de los proyectos más grandes de almacenamiento que hay en el mundo. Este es otro proyecto de Australia que fue grande, también el proyecto de 100 megavatios en Victoria, Australia. Victoria tuvo un problema importante de crecimiento de la demanda en Australia por muchos temas de minería en el sur de Australia, en Victoria, y tuvo una serie de apagones muy fuertes en el año 2017 y colocaron una batería muy importante. Esta es la ya de 100 megavatios. Bueno, y este es un ejemplo de la batería de Tesla que se puso allá en Victoria, que fue una batería que se construyó en 100, pues la promesa era construirla en 100 días, eso es la promesa que hizo Elon Musk, la construyeron en 70 días, y fue una mega batería de 100 megavatios que tuvo un desempeño excelente, redujo los costos de operación en el 90%, envió el cartel del gas al infierno, pues porque había unos generadores que estaban haciendo lo que querían con costos de generación, y la batería hizo $1 millón en unos pocos días, o sea, un ejemplo bastante interesante de aplicaciones de baterías. Otra aplicación muy importante es la aplicación de baterías para mejorar el desempeño de energía renovable. Entonces es el caso de las plantas solares fotovoltaicas, y aquí meto un poquito el tema de lo que está ocurriendo en este momento en Perú con algunas minas, y también en Chile, es que están muy distanciadas de los sistemas centrales. Usualmente están en desiertos, en zonas de mucho sol o mucho viento, y están lejos del sistema interconectado nacional. Entonces colocan una planta de generación solar fotovoltaica, pero por la variabilidad de la planta de generación solar o la planta eólica, no pueden atender su proceso. Por lo tanto, una batería representa la mejor alternativa para regular, primero, para regular la variabilidad del recurso eólico o el recurso solar, pero adicionalmente para dar energía. O sea, si durante esos tiempos que tenemos energía solar fotovoltaica, es un ciclo de 24 horas, en esos tiempos que tenemos energía solar fotovoltaica, con la batería hacemos que regule para que presente la curva verde, que es una curva como más decente, como más estable, pero adicionalmente se cargue la batería. Entonces, si se carga la batería, ya aquí en las horas de la noche usted puede atender el proceso utilizando la carga de la batería. Una aplicación de minería bastante importante. Es importante eso, porque digamos que se puede tener una atención de la demanda con la batería después de que se almacena la energía en del sol, y eso tiene un incremento en los costos aproximadamente en el 15% del proyecto, pero es una solución bastante importante que es la que se está utilizando en las minas. En las minas hoy se tiene un problema, y es que están atendiendo toda la demanda con plantas diésel, con grupos electrógenos. Entonces, la alternativa que se está haciendo, que se está proponiendo ya por diferentes empresas allá en Perú, que ya la he visto, Engie, por ejemplo, está proponiendo proyectos de esos, y es instalar una planta de generación solar fotovoltaica, instalar unas baterías y empezar gradualmente a apagar las plantas diésel. Entonces, si usted tiene 5 plantas diésel, entonces coloque una planta solar fotovoltaica, coloque unas baterías y apague una planta diésel. Dependiendo del desempeño, coloque otras baterías y vaya apagando otra planta diésel hasta que usted finalmente pueda convertir un proyecto de minería en un proyecto de minería verde o oro verde, o pues que sea finalmente un proyecto renovable. Este es otro ejemplo también de cómo se puede hacer. Eso es en Catania, en Italia, donde con usted teniendo una planta de generación solar fotovoltaica y utilizando baterías, usted puede sujetarse a un programa de operación horario, cumpliendo el programa de operación gracias a la generación solar y al efecto de la batería, que la batería se carga y se descarga para mantener un programa de operación. Carlos, ¿tienes una pregunta? ¿Tienes la mano levantada? Ah, no, perdón. Bueno, esta es una diapositiva interesante que me muestra cómo es la aplicación simultánea de diferentes servicios de los sistemas de almacenamiento. Entonces me preguntaban, ¿la batería se puede cargar y descargar simultáneamente? No, pero la batería sí puede simultáneamente, por ejemplo, prestar un servicio de lo que llamamos potencia de punta, o sea, desplazar la potencia de punta. Si el servicio se puede prestar de una manera excelente, aparece una bolita negra. Una bolita negra con un puntico es que es bueno el servicio. Entonces, fíjense, por ejemplo, si la batería está haciendo potencia de punta, control de potencia de punta, puede prestar perfectamente el puntico negro, que es el tema de time of use, o sea, costo de uso de la demanda, y es que
a una hora determinada, usted lo pueda mover, usted pueda mover energía de un lado a otro, también puede prestar servicios de confiabilidad, servicios de calidad de potencia, también energía renovable, darle firmeza a energía renovable. Por acá también está haciendo, por ejemplo, puede hacer control de voltaje. Digamos que lo que no es como permitido es el tema de suministro de capacidad o desplazamiento de la curva de carga. Pero pues, o sea, aquí están simultaneidad de servicios que se pueden prestar por una batería. Proyectos que están realmente en Estados Unidos, casi que proyectos en todas las zonas de la costa, pues en costa de California, aquí cerca de Nueva York, por acá está en Chicago, en Houston, perdón, en Boston, y por acá en Texas también, pues muchos proyectos. Acá, proyectos diferentes que tienen diferentes aplicaciones. Aquí está el de Tehachapi, se lo cito nuevamente. El proyecto Tehachapi está probando, fíjense todas las funcionalidades que aparecen acá con una cruz. Entonces el proyecto Tehachapi está probando 10 funcionalidades diferentes de las baterías. Un proyecto de investigación bastante importante. Acá se ve, por ejemplo, que la regulación de frecuencia es un servicio que prestan, en este caso, hay 12 proyectos que están prestando el servicio de regulación de frecuencia, 6 que están prestando el servicio de regulación de voltaje y 6 están dándole firmeza a plantas renovables. Bueno, en Colombia hicimos un proyecto que también es un buen ejemplo, pues yo lo calculé, lo estimé, lo diseñé. Es un proyecto para la ciudad de Barranquilla y es un buen ejemplo también. Hice una evaluación técnico-económica de por qué una batería en Colombia reducía restricciones y mejoraba la condición de operación del sistema, representaba un ahorro de costos importante. En esta área, esta es un área de Barranquilla, esta es una red de 220 kilovoltios y 110 kilovoltios, y las líneas que aparecen rojas son líneas que son propensas a presentar sobrecarga ante una contingencia de las líneas vecinas. En otras palabras, casi que todas las líneas tienen riesgo de presentar sobrecarga y apagón de área. Entonces, la idea era, bueno, yo quiero colocar baterías porque me parece que es una solución importante. La pregunta es, ¿dónde la coloco? ¿De qué tamaño la coloco? ¿Y cuál es el beneficio? Entonces ahí fue donde hicimos una propuesta de instalar en diferentes partes y valorar cuál era la mejor batería que podíamos instalar. Finalmente, la UME, que es la Unidad de Planeamiento Energética de Colombia, que es la que hace las convocatorias, sacó una convocatoria, pues digamos que en Colombia se sacó un marco regulatorio, prácticamente yo lo presenté a la ministra de Energía y pues quedó convencida de la necesidad de baterías en Colombia. Entonces sacaron unos pliegos para instalar baterías en el área de Barranquilla. Se hicieron diferentes alternativas, pero finalmente la alternativa seleccionada fue una batería en silencio de 45 megavatios con duración de 1 hora aquí en esta subestación. Entonces ya salió publicada la licitación y en este momento se llama un proyecto convocatoria UMSTR01 que va a ser instalada en esta subestación Silencio. Esta es la ciudad de Barranquilla, en la costa de Colombia, y la idea es que esta batería opere cuando ocurre una contingencia, o sea, disparo una línea aquí en esta área de Barranquilla, hay una línea que se sobrecarga, entonces la idea es que la batería entregue energía mientras se cierra la línea que se desconectó o se hacen cambios en la generación del área, las plantas de generación del área, o se hace desconexión de carga preventiva antes de que toda el área de Barranquilla se apague. Esta ciudad es muy importante, este es uno de los puertos importantes de Colombia, se llama Puerto Colombia. O sea, muy importante, por lo tanto no puedo permitir que se apague el área. ¿Y qué concluimos? Pues que la batería era muy importante, reducía la demanda en riesgo, flexibilizaba la operación del sistema, reducía restricciones del sistema y podía prestar otros servicios para el sistema. ¿Cuál fue la conclusión de mi estudio de la evaluación técnico-económica? Primero que la batería tenía un costo de 60 millones de dólares y el beneficio anual de la batería estaba entre 5 y 113 millones de dólares al año. Y la rentabilidad, o sea, el retorno de la inversión se daba entre 0.5 años y 13 años. Pero el caso de mayor probabilidad de ocurrencia o el de beneficio mínimo esperado me dio que la relación beneficio-costo del proyecto era de 8. Ustedes recuerden desde el punto de vista financiero que si un proyecto tiene relación beneficio-costo mayor que 1 es porque es bueno. Cuando tiene la super, hiper, mega bueno.
Y el retorno de la inversión, o sea, la batería, se paga en 0.88 años. O sea, en un año, en 9 meses, estamos pagando esa inversión de 60 millones de dólares que se hace. Por eso fue que se justificó el proyecto y ya la convocatoria, el 25 de mayo se entregan las ofertas para la batería. Bueno, eso es como los temas bien importantes que tenía. No sé si tienen preguntas en este momento antes de pasar a un temita regulatorio que ya muy sencillo lo que sigue. Ya sí me gustaría atender todas las preguntas que tengan en este momento. Sí, ingeniero. A ver, acá hay una pregunta al respecto del sistema interconectado que viene de Diego Nomberto. Y su pregunta es, ¿las baterías están preparadas para afrontar transitorios y eventos de desconexión que afecten operativamente el sistema? O sea, las baterías son el mejor equipo que puede tener un sistema de potencia para enfrentar los transitorios, los apagones, las variaciones del sistema. O sea, es el mejor elemento. O sea, si uno habla de los equipos para control de transitorios en un sistema de potencia, uno habla de, por ejemplo, un compensador estático que es un SBC, o el más avanzado que es un STATCON. Ese es el más avanzado que hay. Un BESS supera al STATCON lejos. O sea, el BESS, la batería, es el mejor elemento que se puede tener en un sistema de potencia para enfrentar los transitorios y darle estabilidad a un sistema de potencia. De hecho, en Colombia, en el norte de Colombia, en La Guajira, se están proponiendo unas baterías para ayudar a darle estabilidad al sistema de la costa norte ante variabilidad de las plantas eólicas. O sea, es el mejor equipo que puede haber para soportar transitorios en un sistema de potencia. Correcto, ingeniero. Perdón, Carlos, con respecto al tema de lo de la minería, o sea, las aplicaciones son, pues que ya había quedado algo pendiente, o sea, Sí, aplicaciones para minería son múltiples y las mencioné. La más importante es usted integrar una planta solar fotovoltaica con baterías y con grupos electrógenos y hacer usted la combinación de ellos y ir reduciendo gradualmente la participación de los grupos electrógenos para hacer el sistema cada vez más renovables con energía solar, eólica y baterías. correcto, ingeniero. Gracias. Ya las otras preguntas sería mejor ya guardarlas para la parte final, ingeniero. Listo, perfecto, Carlos, muy bien. Bueno, Ok. entonces ya a nivel de, pues como para cierre, voy a mencionar temas regulatorios que también es un tema, o sea, es muy importante. O sea, estaba hablando de aplicaciones. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos y en Europa con las baterías? Casi que muchas de esas baterías las han instalado de manera forzada o a mutuo propio, o porque una empresa la quiere tener y la necesita para un problema, pero casi que, no, más bien, en ningún país, a excepción de Colombia, existe una reglamentación donde diga, bueno, el país necesita esta batería, hagamos una subasta, que participe todo el mundo, que sea un concurso abierto, como se hace hoy con una línea de transmisión. Hoy una línea de transmisión en Perú es una subasta, participa REP, participa Red Eléctrica de España, participa Enel, todo el mundo, los chinos, todo el mundo participa para una línea de transmisión. Las baterías, casi que todos los ejemplos que he mostrado, todos son porque pues, un generador lo necesita o una ciudad lo necesita. Entonces, es muy interesante que haya un marco regulatorio coherente, donde se diga, un país necesita una batería, hágase una subasta, participe todo el mundo y una cosa que sea beneficio para todo el sistema. Entonces, pues en Colombia, ¿qué se tiene? Y es interesante, en Colombia salió una resolución, que es la resolución CREC 098 del año 2019, si quieren mirarla en internet, es interesante como que se regula al respecto, y es por la cual se definen los sistemas de almacenamiento para mitigar inconvenientes por falta o insuficiencia del sistema de transporte. Y ¿qué plantea esa resolución? Primero, que esa batería tiene que plantearse desde el plan de expansión, tiene que responder a una necesidad del sistema de transmisión nacional o del sistema regional, que se haga por una convocatoria siempre y que pueda participar los transportadores, operadores, transmisores regionales, generadores, comercializadores o el tercero que quiera, que se le debe aprobar un ingreso anual, o sea, cuánto se paga anualmente por la batería, y que la operación esté a cargo
del Centro Nacional de Despacho en Colombia, o en Perú sería del COES, o en Chile sería el operador nacional. Eso sería un proyecto adecuado, digamos, desde el punto de vista regulatorio, hacia atiende en todos los mercados. Pues yo particularmente le presenté le hice una presentación muy parecida a esta al ministro de Energía en Perú. También se la hemos hecho al ministro de Energía en Chile. Y la idea es motivar que se haga un marco regulatorio que fomente esto, que se hagan, pues que se permita la entrada de almacenamiento para resolver problemas de los sistemas. En Colombia se hizo esta resolución CREC 098 y salieron pues elementos que tienen que ser como complementos de una resolución. Entonces, cómo se harían los requisitos para la conexión, el procedimiento de carga-descarga, la liquidación de la energía tomada y entregada por las baterías, requisitos para conexión de los equipos. Pues salió un documento de este estilo. Los procedimientos están publicados en la página web de EXEM. Ahí está cómo se da cumplimiento a todo lo que está pidiendo un sistema a nivel regulatorio, a nivel de baterías. Bueno, aquí menciono pues ya así muy rápidamente como algunos ejemplos que se han estado trabajando, o publicaciones que se tienen. Entonces, en Colombia está la aplicación de Barranquilla, que fue la que ya en este momento está en una subasta. Hay otro proyecto importante para Cartagena que se está gestionando, se está defendiendo, a ver si de pronto se adopta en Colombia. Otro proyecto para Bogotá, para el norte de Bogotá, porque está respondiendo a unos problemas de unos atrasos en proyectos de 500 kilovoltios en el área de Bogotá. Creo que la capital de Colombia, es muy importante darle confiabilidad. En Perú hicimos un estudio para el área de Piura, pues yo particularmente lo hice, que era mejorar la confiabilidad del anillo de Piura, que iba hasta Sullana, Paita, a nivel de 60 kilovoltios, una batería de 5 megavatios con duración de 5 horas. Afortunadamente no se ha podido implementar. En Brasil hice otro estudio para la costa sur de Sao Paulo, y es que la costa sur de Sao Paulo tiene un problema importante durante las fiestas de fin de año, es que la demanda se crece como el 60%, y hay riesgo de un apagón. En este momento ya este es el proyecto casi que el que va a entrar primero que todos los anteriores, porque va a ser una batería de 30 megavatios con duración de 2 horas, que se va a instalar en la subestación registro, y ya estamos listos para hacer la oferta, pues ya es construir la batería aquí en Brasil. Y esta es otra para Chile, por el problema que se tiene, que en el norte de Chile, particularmente la subestación Cardones, que es de nosotros, de ISA, pues Interchile es una subestación de 500 kilovoltios, y hay mucha energía proveniente de recursos renovables que está siendo atrapada en Chile, porque la red de transmisión es insuficiente. Entonces la idea es colocar allá una batería grande en Cardones, que se encargue de guardar esa energía cuando hay exceso de energía renovable y entregarla en los otros periodos del día. Bueno, muchas gracias por la atención, por las preguntas. Carlos, adelante si hay más preguntas, por favor. Sí, ingeniero. Buenas noches. Justamente le voy a dar paso a mi compañero Joel Munarriz, que también está encargado en las preguntas. Él también apuntó algunas y bueno, le doy paso al compañero. Gracias, Carlos. Adelante, Joel. Ya. Preguntas vía Facebook. Ya, el sistema BMS, ¿qué técnica utiliza para la estimación del estado de carga? Esa es la primera pregunta. Bueno, el estado de carga de la batería es un parámetro súper importante en el desempeño de la batería. Usted casi que es decir, usted cuánto dinero tengo en la cuenta de mi banco. Entonces, pues no conozco la técnica detallada, pero es una variable muy importante. ¿Y qué me dice eso? Me está diciendo, la batería tiene el 50% de su capacidad disponible para entregar al sistema. Eso se tiene que medir con el voltaje, pues principalmente la variable más importante es el voltaje en terminales de la batería, que se me dice cuánta energía, pues es una indicación de cuánta energía puede entregar. Se descuenta, es muy importante descontar las pérdidas en el inversor y en el sistema de transmisión, para usted decir cuánta energía tiene disponible para entregar al sistema. Pues el estado de carga, si yo tengo el 50% de una capacidad determinada, que si yo la quiero sacar, como mencionó el ejemplo de la cuenta del banco, yo pueda entregarla. O sea que el detalle como de algoritmo no lo tengo, pero sí es un parámetro súper importante y hay que estimarlo bien, porque finalmente eso es el saldo que tengo en mi cuenta del banco. Listo. La segunda pregunta es,
cuál es la influencia del uso de baterías en la implementación de proyectos de hidrógeno verde? ¿Repito la pregunta? O... No, está bien. O sea, pues, ¿cuál es la influencia? En este momento, las baterías de iones de litio, los sistemas de almacenamiento con iones de litio, están supliendo una necesidad que tiene el mercado hoy, pues porque el hidrógeno en este momento no está. Cuando el hidrógeno verde entre y sea competitivo con los costos de las baterías de ion de litio, pues va a ser desplazado igual. Hoy, si hoy hablamos, por ejemplo, de las baterías de plomo ácido, que, ¿cuál ha sido el impacto en las baterías de plomo ácido para almacenamiento a gran escala? Pues están totalmente desplazadas. Hoy no hay ningún proyecto de baterías de plomo ácido en almacenamiento a gran escala. Yo digo que las baterías con celdas de hidrógeno van a desplazar muchos sistemas de almacenamiento, pero pues, o sea, hablamos de una madurez que estaría cerca de 5 años para hacer algo competitivo. En este momento no es competitivo, ni inclusive el hidrógeno verde le falta mucho reducir costos para ser competitivo con las baterías de ion de litio. ¿Hay más preguntas, Joel? Tercera pregunta. Objetivo de la versión más fácil sobre el tema de minas. Ya, ahí va. Con el Joel, qué pena. objetivo a ver, ¿no se me escucha? ¿Lo siento? Así, no, ya sí te escuché, ahorita te interrumpe, pero ya te escucho, sí. Ya. Ya, con el objetivo del abastecimiento de las minas, por ser cargas inductivas debido a los motores, ¿cuál es la capacidad o factor de potencia a la que deben actuar los inversores de las BES con el fin de abastecer la energía reactiva que necesitan las minas? Sí, esa es una muy buena pregunta. Al igual que, que las plantas renovables, las de energía solar fotovoltaica o eólicas, tienen un inversor diseñado idealmente con factor de potencia unitario, o sea, para que solamente entreguen potencia activa. Las baterías también pueden tener esa tendencia, pero como las baterías se diseñan para que soporten, hagan control de voltaje, entonces lo ideal es pues tener un factor de potencia de 0.9, pero considerando que las minas tienen muchos equipos inductivos, pues motores y ventiladores, equipos de extracción de aire, el factor de potencia es más bajito, entonces perfectamente puede colocarse una batería con un inversor, y es un parámetro de diseño. Usted dice, yo quiero el inversor con un factor de potencia de 0.85, eso quiere decir un sobredimensionamiento en el inversor, pero también es una cosa muy práctica que se utiliza con estos sistemas en minas, es colocar tanto la energía, la planta solar fotovoltaica o eólica con baterías y complementada con un sistema de compensación con reactores o condensadores. O sea, es más fácil, es más económico colocar condensadores locales con un sistema automático de switcheo que entre o que conecte o desconecte reactores y condensadores, pero de todas maneras la batería puede ajustarse el factor, pues puede diseñar el factor de potencia al que uno quiera, que 0.85 es un factor típico, un factor de potencia típico para una batería en una mina, 0.85. Ya, listo, ingeniero, gracias. Le doy paso a mi compañero Carlos Alberto, para que continúe con las preguntas. Ok, ingeniero. Respecto a lo que son tecnologías para sincronizar la inestabilidad de inyección de energías renovables con el sistema de almacenamiento de baterías, ¿esas baterías cómo reaccionan ante energías parásitas? O sea, el sistema de almacenamiento tiene un inversor, que un inversor es un computador completo, y usted puede hacer filtrado de todas las, o sea, usted hacer medida de la calidad de la onda en todo momento, hacer filtrado de cualquier componente armónica que esté presente en el sistema, cualquier corriente por allá de alguna secuencia rara, pues una corriente es una corriente parásitas o corrientes de pérdidas que se estén causando, por ejemplo, histéresis de núcleos de transformadores. O sea, al tener un PCS, que es un inversor, que es un megacomputador, usted puede ajustarlo para que haga filtrado de todo, que produzca la onda senoidal perfecta, porque no es una rectificación PWM, pues que es una onda cuadrada. O sea, usted en la batería, usted puede ajustar todas las variables para que le entreguen
como dije anteriormente, calidad de potencia es como usted la quiera. O sea que no es un problema en la batería. Ok, ingeniero. También preguntan respecto a qué opinión tiene sobre el armado de los BES con baterías de segundo uso, por ejemplo, provenientes de movilidad eléctrica. Es una muy buena alternativa y es una excelente pregunta. Resulta que las baterías que utilizan los vehículos eléctricos eh, tienen un excelente desempeño, pero los fabricantes de los vehículos eléctricos recomiendan que cuando ya la eficiencia del ciclo de carga-descarga de la batería está por debajo del 60%, la batería debe ser cambiada. Y uno dice 60%, sí, la batería, pues ya un carro ya no recorre 300 kilómetros, sino 180, pues, es muy poquito. Pero entonces, ¿qué está pasando? La batería ya la sacan de servicio, la desmantelan. Entonces, pero fíjese que una batería con el 60% de capacidad para muchas otras aplicaciones es una batería muy buena. Por ejemplo, para complementación de energía renovable, es una batería que presta buen servicio y por ser de segundo uso puede tener un costo muy bueno. O sea, para mí es una recomendación utilizar las baterías de segundo uso. ¿Cuál es pues no me están haciendo la pregunta, pero voy a enfocarla al tema del reciclaje. O sea, las baterías, como dije ahorita, son reciclables entre el 95 y el 98%. O sea, todo lo que se saca con una batería lo vuelve a utilizar. En Colombia ya tenemos una planta de reciclaje de baterías y yo les he hecho a ellos una crítica porque ellos toman una batería de ion de litio y la llevan a la licuadora y eso saca los precursores por todo, pues por un lado el litio, el cobalto, el hierro, el cobre, el oro, el aluminio, saca todos los metales por diferentes lados, pero a ellos les falta hacer la evaluación del estado de la batería. También hay una empresa que conozco acá en Colombia que está cogiendo cada batería y le hace un análisis del estado. O sea, hay muchas tecnologías muy interesantes para evaluar el estado de la batería. No, esta batería, esto ya está muerta del todo, o esta batería tiene una capacidad del 60, 70%, 50%, que es una batería reutilizable. Y la recomendación es que la batería, antes de echarla a la licuadora, se le haga la prueba y se diga, bueno, esta batería tiene una segunda vida útil, una segunda vida, o sea, tiene algo de vida útil y utilicemos en otra aplicación. Es una idea excelente y se debe hacer. Ok, ingeniero. ¿Y nos podría recomendar alguna bibliografía como para poder ahondar más en este tema? Claro que sí. Eh, para mí, el material más importante no, en realidad hay mucho material. Yo les recomiendo, voy a pasar a una diapositiva donde mostré, o sea, como les dije, durante la diapositiva estaba poniendo la referencia a todo, pero este es el mejor libro que puede existir en este momento para aprender de sistemas de almacenamiento, de donde dice abajo fuente. Fuente, DOE es el Departamento de Energía, EPRI es el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica, y el libro se llama Electricity Storage Handbook. Y o sea, ustedes dan escriben eso en internet y les aparece es un documento de 700 páginas. Es un libro de 700 páginas. Y ahí aprenden ustedes lo habido y por haber de tecnologías y está muy actualizado porque yo lo consulto periódicamente. Y también les recomiendo que pues si quieren mirar algunos temas en las diapositivas, yo estaba colocando pues la referencia de dónde sacaba cada tema, entonces pueden también consultarlo. Correcto, ingeniero. Acá también hay otra consulta que dice, a su entender, ¿a partir de qué state of health se puede hablar de reutilización o reciclaje? Eh, o sea, esa está enlazada con la pregunta anterior. Ujú. Y pues, o sea, yo creo que depende del uso. O sea, eh, hay un caso muy particular. Por ejemplo, yo tengo un vehículo particular. Para mí, si el vehículo en algún momento a la hora de prenderlo yo me da que la batería como que medio me da desconfianza, yo de una vez voy a cambiar la batería. Pues la batería del carro aquí en Colombia vale $200, es costosa. Tengo un amigo que tiene un taxi y él me dice, venga, regáleme esa batería. Yo,
no, es que eso ya falla. No, si falla no importa, porque si me falla yo el carro lo empujo y funciona. O sea, la batería la lleva hasta el cero, o sea, ya que no sirve para nada, pues la batería del vehículo. Pero yo en mi carro, yo quiero tener confiabilidad, yo no quiero que si voy con mi familia por allá, estoy en un lugar de pronto oscuro, o estoy lloviendo, que me toque empujar el vehículo, no me gustaría. Entonces, yo creo que depende mucho de eso. Entonces, un vehículo, el 60% es un valor bueno para sacarla del vehículo y darle un segundo uso. Ya en el segundo uso, pues, una batería que baje del 10% ya sí no sirve para nada. Entonces yo digo que entre el 60 y el 10% es un uso que puede ser razonable para la batería. Y si, como digo, el ejemplo que puse del vehículo mío, es porque qué tan exigente uno es o qué tanta confiabilidad necesita uno. Ok, ingeniero. Bueno, también hay que hay una pregunta que es un poco extensa, pero básicamente hace una pregunta si nos puede comentar algo de lo que llama efecto memoria de las baterías. ¿Sí? Eso era, eso lo mejor, es un fenómeno que tenían las baterías y era que si usted no dejaba cargar la batería hasta, si usted ponía una batería y la cargaba al 90% y la desconectaba, eh, la batería tomaba ese 90% como la nueva referencia. Entonces decían, bueno, entonces la batería, usted debe dejarla cargar siempre hasta el 100% para que mantenga siempre como esa referencia de 100% y nunca tenga como la memoria que era una batería de llegar hasta el 90%. Eso ya está superado con las baterías de ion de litio, pues que son las que tienen todos nuestros portátiles, todas las tablets, todos los celulares de nosotros. Entonces, ese fenómeno ya desapareció. Pues aprovecho el tema para decir que, pues, que las baterías de ion de litio, o sea, las baterías de todos nuestros equipos, la recomendación es pues dejarla siempre cargar hasta cerca entre el 90 y el 100%. Pero una cosa muy importante es nunca dejarlas descargar por debajo del 10%. O sea, cuando una batería está en el 4 o 5%, la batería está sufriendo mucho, está dañando celdas internamente. Casi que, pues, la recomendación es, si la batería llega al 10%, apague su celular y busque un punto de recarga. Ojalá sea siempre el cargador original del celular. Entonces, la batería debe mantenerse, o sea, idealmente entre el 10 y el 90% de carga la batería de nuestros celulares. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Y bueno, eso ya, con esta pregunta ya se concluye mi parte de la colaboración de este webinar. Le agradezco mucho por darnos su tiempo y bueno, las palabras finales se, se va a encargar el compañero César Ochoa. Gracias, ingeniero. Y Carlos, muchas gracias por la moderación, muchas gracias, Joel, por la moderación, muchas gracias. Sí, Carlos, muchas gracias. Es un gusto haberlo escuchado, ingeniero Edison Cardona. Le agradecemos por compartir sus conocimientos con nosotros. Además, les pedimos las disculpas del caso por el inconveniente ocurrido durante la ponencia. Es algo que nunca antes nos había sucedido. Sin embargo, esto nos ayuda a continuar mejorando y en las futuras exposiciones tendremos mayor cuidado para que no vuelva a suceder. Ahora voy a mencionar la siguiente actividad que tenemos para ustedes, pero antes quisiéramos tomarnos una foto con todos los asistentes, por lo que les pedimos que enciendan su cámara por un momento. Voy a quitarme la diadema. Bien. Entonces, a ver si alguien más se anima a prender su cámara. Vamos a esperar un momentito más. Sí, ahí hay algunos compañeros más que se están sumando a la iniciativa. A ver, voy a tomar el screenshot entonces en 3, Luque. 3, 2, 1. Bien. ¿Tomaste las dos páginas, César? Sí. A ver, acá tengo una, voy a tomarle la otra. Bueno, son asistentes que no, en este momento no tienen la cámara encendida, pero sí. Ya, ahora sí ya tomé las dos páginas.
Sí, correcto. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Mañana también a mi IPM tenemos otra conferencia magistral denominada Tipos de módulos fotovoltaicos y materiales, la cual será dictada por la ingeniera Lamas, quien también pertenece a la familia de ISA de Colombia. Y sin nada más que agregar, pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, LinkedIn e Instagram. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Luego. Estoy compartiendo el link de inscripción también para el webinar de